En su momento, pensábamos que el sitio de trabajo había cambiado radicalmente con la pospandemia, y ahora vemos que estos cambios se mantendrán impulsados por la inteligencia artificial. Teniendo esto en mente, en el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, queremos compartir cuál es el estado actual del bienestar de las personas al interior de las empresas, qué habilidades se requieren y qué tipo de líderes son los claves. Comunidad F, que es un grupo que a nivel internacional analiza los diferentes elementos asociados al talento humano, y Hackers en el Talento, que se dedica más a la formación. En apoyo del Grupo Bolivia realizaron un estudio, o más bien presentaron un informe sobre las 10 tendencias en el frente del talento humano. Este informe lo hemos analizado y procesado al interior del Sectorial y encontramos 3 principales elementos claves sobre el norte de las áreas del talento humano. Primero hay que analizar la situación de bienestar al interior de la organización, que es bastante llamativo, que teniendo en cuenta que estamos en el ciclo que más inversión de recursos se está generando en talento humano, la percepción de bienestar es muy diferente al interior. Mientras los gerentes y directores sienten o tienen una percepción de bienestar o que el trabajo les genera un buen nivel o un alto nivel de bienestar, el caso de los empleados muestra que esa situación de bienestar es bastante baja. Por ejemplo, en el tema físico, los empleados sienten que su trabajo les genera alrededor de un 36% de bienestar en ese aspecto. En la parte mental, un 37%. La parte social, un 35%. Y en lo que tiene que ver en el frente financiero, un 56%. Cuando le preguntan a los gerentes y directores, y esto tiene que ver con datos de Deloitte Analytics, el 75% percibe que su trabajo le genera bienestar en el aspecto físico, el 76% lo percibe en el tema asociado a la parte mental, el 74% en los elementos sociales y un 85% en el frente financiero. Aquí hay diferentes elementos claves a tener en cuenta, y es que, por ejemplo, con datos de Gallup, se encuentra que los empleados, más o menos un 56%, consideran que sus jefes, es decir, los gerentes y directores, se preocupan por ellos. Mientras que cuando le preguntas a los gerentes y directores, ellos consideran que el 91% de sus empleados tienen esa percepción sobre ellos. Entonces tienes un elemento bastante diferente. Luego, entonces, ¿qué estás encontrando? Que más o menos 4 de 10 personas al interior de la organización no le están viendo un sentido o que ese trabajo les genere un norte en su vida, como lo que tiene que ver con el significado, el sentido de pertenencia, el norte que eso puede generar para sus vidas. Eso implica elementos asociados de necesidades de humanización del trabajo y sobre todo un tema que tiene que ver con la coherencia. Es decir, hay que pensar al interior de las organizaciones. Si los productos, servicios, decisiones difíciles, talento, los canales de distribución, todo ese tipo de elementos, si tienen una coherencia entre ellos con la misión y la visión que está teniendo la organización. Y si eso no se presenta, pues básicamente la conexión del empleado va a ser bastante limitada. Y si hay poca conexión, pues luego vas a encontrar que los índices de rotación, los índices de insatisfacción y los índices de productividad terminan siendo bastante bajos. Entonces, el primer elemento que estamos encontrando y como análisis del interior de la organización hay que encontrar cómo están esos elementos de conexión, hay que implicar y hay que generar aspectos asociados a la coherencia para poder lograr una humanización del trabajo. Esa humanización del trabajo aumentará más bien aumentará los niveles de satisfacción, los niveles de productividad y disminuirá los índices de rotación. En Sectorial, construimos trimestralmente un estudio sobre la generación de empleo en Colombia, que te servirá para conocer la posición y concentración de puestos de trabajo y formalidad en tu sector y compararlos respecto a otros 52 sectores económicos. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. El segundo aspecto clave en este informe que presentó Comunidad FI Hackers de Talento tiene que ver con las habilidades que serán más demandadas por las empresas de aquí al 2026. Es decir, las empresas que están buscando en su talento humano para poder mantener competitiva a esa organización. Aquí hay elementos que tienen que ver con habilidades, conocimientos, destrezas y otros que tienen que ver con el frente de actitudes. La transversalidad está en el elemento asociado a tecnología y principalmente pues la disrupción que ha presentado inteligencia artificial. De hecho, hay algunas aproximaciones o algunos comentarios que indican que a futuro
a las personas no van a estar en riesgo de que se vayan de su sitio de trabajo, que los vaya a reemplazar per se la tecnología o per se la inteligencia artificial, sino una persona que pueda utilizar bien esa inteligencia artificial, que pueda utilizar bien la tecnología. Entonces, ¿esto que nos está mostrando? Básicamente, la inteligencia artificial está generando, sobre todo la inteligencia artificial generativa, la capacidad de procesar gran cantidad de datos, resolver algunos problemas asociados a esa cantidad de datos, generar nuevos tipos de piezas creativas y de esa manera mejorar los procesos al interior de la organización. De hecho, también con datos de Gallup se estima que en el 2023 más o menos el 5% de las personas estaban utilizando alguna aplicación al interior de la organización basada en inteligencia artificial y para el 2026 vamos a encontrar el 80% de las personas utilizando. Entonces, cuando miras esas habilidades más demandadas, pues pensamiento crítico, capacidad de uso de inteligencia artificial, de Big Data, pensamiento analítico son las principales habilidades, conocimientos y destrezas que se requieren. Cuando lo miras desde las actitudes, se requiere principalmente resiliencia, flexibilidad, agilidad, liderazgo, influencia social, empatía y escucha activa. Finalmente, pues entonces hemos hablado de cómo está el diagnóstico al interior de la organización en materia de bienestar. ¿Cuál es el tipo de habilidades que se requieren en las organizaciones de aquí al 2026? Luego tienes que pensar cómo está el liderazgo. El liderazgo tiene unos retos bastante altos, teniendo en cuenta que estamos en uno de los momentos donde esos líderes tienen mayores presiones en materia de trabajo. Esos líderes a su vez están teniendo una convivencia al interior de su organización con diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de generación. Al interior de la organización en la actualidad conviven baby boomers, conviven millennials, conviven centennials y eso conlleva pues a unos retos en la manera en poder liderar y mantener conectados a esos equipos. Esto lleva entonces que el líder tiene que tener un enfoque entre tareas, personas, eficiencia, ambiente laboral. Y lo que estamos encontrando, más bien lo que encontramos al procesar la información de comunidades de hackers de talento, es que una de las variables claves va a tener que ser la mezcla asociada a las energías. Se ha encontrado que en la historia, si bien los líderes de la organización son hombres o son mujeres, lo que predomina o lo que ha predominado es la energía masculina. En la actualidad se va a requerir una mezcla, una mayor participación de la energía femenina. Por ejemplo, cuando miras el estilo de comunicación, si el líder predomina la energía masculina, es una persona directa, asertiva. Si predomina la energía femenina, es conversacional, es empática. Cuando las mezclas, vas a tener una comunicación clara, abierta y empática. Luego te hace la toma de decisiones. Si el que predomina es la energía masculina, es una decisión rápida y elementos pues decisivos. Si es femenina, va a ser inclusiva y va a ser considerada. Lo mezclas, vas a tener decisiones informadas y ágiles. Vas al enfoque de las relaciones. Si la energía es masculina, es enfocada en la tarea. Si la energía es femenina, es enfocada en la persona. Y cuando los mezclas, vas a tener un equilibrio entre la tarea y las relaciones. Esto termina siendo bastante clave porque de nuevo, en la historia de nuestras organizaciones, cuando se conforman los equipos, son conformados en tareas, en habilidades para hacer actividades, no en propósito. Si empiezas a mezclar eso con propósito, pues de nuevo, la rotación de tu talento, la conexión del mismo va a ser mucho mayor. Piensa en el manejo de conflictos. Si la energía es masculina, va a ser competitiva, confrontativa. Si es femenina, va a ser colaborativa, va a ser resolutiva. Los mezclas es resolución cooperativa de conflictos. En motivación, si la energía que predomina es masculina, va a ser enfocada en objetivos y resultados. Si es femenina, es enfocada en el desarrollo y el bienestar. De nuevo, mezclas y vas a tener crecimiento personal, metas compartidas. Piensa en adaptabilidad. Masculina, resistencia al cambio. Femenina, flexible y adaptable. Entonces, intégralos, una adaptabilidad orientada al cambio. Y finalmente, la gestión de poder en ese liderazgo. Si la energía es positiva, es autocrático. Si la energía es femenina, es participativa y compartida. Luego, mezcla es una contribución equitativa y consciente del poder. Finalmente, los invitamos a que estén conectados con los diferentes espacios que presentamos en Sectorial en www.sectorial.co para que accedan a todo este tipo de información y luego la aplicación que tienen cada uno de los sectores donde participan sus organizaciones, donde hay que hacer un análisis importante sobre el bienestar de las personas al interior de la organización
pensar cómo la organización contribuye en su propósito, las habilidades que se requieren, altos elementos de inteligencia artificial, pensamiento crítico y analítico, y un líder que integre de manera efectiva la energía femenina, independiente que sea hombre o que sea mujer. En el próximo capítulo daremos inicio a una miniserie donde hablaremos de la fórmula de la cual depende el futuro de las empresas. Ganas más activos más sector. Y en el primer episodio abordaremos las ganas.